You're watching BBC Newsroom. Nosotros fuimos creados para adorarte. Somos la voz de la esperanza. Es el tiempo del favor de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo proclamo que el Espíritu Santo irá delante de nosotros para guiarnos. Hay adoradores en espíritu y en verdad. Cuando tú llenes la copa de adoración en medio de la batalla y en medio de la crisis, se va a manifestar el Adonai. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un servicio más de mi casa de adoración. Estamos en esta transmisión especial. Gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy es muy especial. Bueno, hemos venido trabajando esta serie, aprendiendo mucho acerca de los altares. Y el día de hoy, ¿por qué digo que es especial? Porque te voy a contar una anécdota o ilustración. Enviaron a una cajero, esto fue hace años, ahora lo hacen con máquinas, pero envían al entrenamiento a una persona que va a ser cajero de un banco y toda la semana del entrenamiento le comenzaron a enseñar a que reconociera el billete verdadero. Le enseñaban cuáles eran los sellos, cuáles eran las características, cómo era la textura, cuál era la composición y cómo podía reconocer un billete verdadero. Y toda la semana fue para entender el billete verdadero. Fue una enseñanza muy profunda acerca de cómo está compuesto y cómo un billete verdadero es. En la tarde del viernes, ya antes de que los despidieran del curso de una semana, les trajeron entonces los billetes falsos. Y entonces ellos dijeron, wow, pero ¿por qué nos traen billetes falsos ya al final del curso? No nos va a dar tiempo de estudiarlos todos. Entonces el entrenador les dijo, miren, es que no importa estudiar los billetes falsos, lo que más importa es conocer el billete verdadero, porque si conoces el verdadero puedes reconocer cualquier falso. Sin embargo, si no conoces el billete verdadero, ¿cómo vas a reconocer cuando te presenten algo que es falso? Y estoy hablando de esto en los altares porque hemos visto todos los altares, bueno, casi todos los altares del Antiguo Testamento, vimos los altares del Nuevo Testamento, hemos tenido varios mensajes, vimos este fin de semana el altar de la transformación, poderoso encuentro entre Jacob y Dios y cómo él salió transformado, convertido en nación de un encuentro con Dios. Ahora, creo que llegó el momento, ya que estamos ya en la recta final de la serie, de que veamos un mensaje nada más acerca de los altares de maldición, los altares de ignominia, como les explicaba anteriormente. Estos altares son altares de injusticia, así como el mensaje del día de hoy se trata de que estudiemos un poco los altares de injusticia. ¿Por qué? Porque bien,
ya hemos visto los verdaderos altares de Dios, ya vimos los beneficios de tener un altar, ya vimos las bendiciones del altar, ya vimos que de un altar sale mucha bendición y cómo tenemos altares familiares, altares aquí en el templo, altar personal. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nuestro corazón es un altar para Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar, vamos a ver, aprender un poco acerca de estos altares de ignominia. Ignominia significa, para aquellos que se preguntan, ¿de qué habla el pastor? Es ofensa pública, es una ofensa abierta contra Dios. Y de eso se tratan estos altares malignos. Ya para recordar, recuerdan los altares del Antiguo Testamento, el de Noé, que fue la primicia, el altar de Abraham, vimos los 4 altares de Abraham, el altar de Isaac, que fue el del pacto, el altar de Jacob, que fue el de transformación, el que vimos este fin de semana, el altar mosaico, que era el altar de la amistad, le llamo yo, porque Moisés hablaba con Dios así cara a cara ahí en ese altar, el altar de David, donde él pagó un precio para poder levantar un altar, el altar de Daniel, ese altar de servicio tan hermoso, el altar de Elías, que fue con lo que comenzamos la serie, que se trataba de volver al altar. Y en el Nuevo Testamento vimos cómo Jesús habló de este altar, dijo: vendrá el tiempo en el que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y no se orará en este lugar o en aquel lugar, sino que en donde estemos los adoradores que adoremos en espíritu y en verdad, estaríamos levantando un altar a Dios. Ahora vimos otros altares en el Nuevo Testamento, te los voy a refrescar. ¿Recuerdas aquel altar cuando Jesús llevó a los más cercanos y se transfiguró? Ese altar de la transfiguración. Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando oraba y estaba pues en ese altar de un sacrificio pronto que venía, era él mismo el que se iba a entregar como sacrificio final por toda la humanidad. Y el altar que los discípulos en el aposento alto, este es el altar del nacimiento de la iglesia, el altar de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con fuego y lenguas y comenzó y nació la iglesia ese día. El altar de los discípulos, el altar en contra de amenazas, cuando los discípulos fueron capturados y oraban para que el Señor interviniera. ¿Recuerdan cuando Pedro fue al altar familiar de Cornelio? Dios lo llevó y él aprendió una gran lección ahí. Los discípulos en la iglesia de Antioquía, cuando oraban allá, Pablo y Silas en ese altar de alabanza y adoración en la cárcel, vimos cómo las cadenas caen y cómo las puertas se abren cuando hay alabanza y adoración. De nuestros altares depende la vida, depende nuestro fluir en la existencia. De nuestro altar depende todo, depende nuestra relación con Dios. Así que te invito a que de hoy en adelante siempre tengas un altar personal, siempre tengas un altar familiar y nunca te pierdas la oportunidad de estar en el altar del templo. Bueno, ahora bien, se llega el momento de que hablemos de los altares malignos. Yo sé que hay algunos que querían que se hablara de esto ya hace mucho tiempo, pero bueno, comencemos el día de hoy. Estos altares, contrarios a los altares de bendición que se levantan para bendecir la tierra, aquí nosotros levantamos, esta iglesia, este templo se levantó, hay un altar aquí y se levanta para bendecir esta ciudad, bendecir el sur de la Florida, bendecir el estado, bendecir la nación. Y los altares de maldición o altares malignos se levantan para maldecir, se levantan para ofender, para lo contrario a cualquier altar de bendición. Yo quiero leer en el libro de Ezequiel, capítulo 8, ven conmigo a Ezequiel, capítulo 8, del verso 5 en adelante. Hay mucho más, podemos leer desde el 1 al 18, pero desde el 5 en adelante dice así: entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, este es Ezequiel cuando está siendo llevado por el ángel y él está mostrando esta gran visión. Yo quiero que le pongan atención a lo que está sucediendo aquí. Dice:
hijo de hombre, mira hacia el norte, le dice. Así que mire hacia el norte, dice Ezequiel, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar, escuche bien, la puerta que está cercana al altar, dice, estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Ok, ahí hay una ofensa a Dios. Cerca de su altar se levanta un ídolo. Escucha bien, verso 6, hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Porque cuando ya se levanta un ídolo cerca del altar, ya comenzamos a sacar a Dios del templo. Y resulta que es lo que ha ido sucediendo en estas últimas décadas, que ha venido a cambiar un poco con lo que está sucediendo en este tiempo, pero a Dios se le ha sacado de lugares donde Él estaba. A Dios se le sacó de las escuelas, a Dios se le sacó de muchos otros lugares. Hay monumentos que se erigían para darle honor a Dios, darle honor a la Biblia, darle honor a la palabra, y han sido destruidos, han sido deshechos, como si fueran lugares altos hechos a los ídolos. Y se han levantado otras cosas, se han levantado ideologías, se han levantado filosofías, se han levantado movimientos. ¿Para qué? Con el solo propósito de que al final, si tú lees realmente a qué se dedican estos movimientos, al final su posición y su misión y su propósito es ofender a Dios, totalmente ofender todo lo que viene de Dios. Y dice aquí, pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Entonces imagínate, un ídolo al lado del altar, y habrá un pecado más detestable que haya un ídolo. Y dice el verso 7, luego me llevó a la puerta del atrio, estamos hablando de la entrada del templo, donde pude ver un hueco en el muro, y me dijo, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro, hallé una entrada escondida, y el ángel le dijo, entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. O sea, una de las características de un altar de maldición, de un altar maligno, de un altar de ignominia, es que tiene forma física. Cualquier cosa que se levante. Mira, en este tiempo los altares verdaderos de Dios nacen en nuestro corazón. Son altares espirituales los que levantamos a Dios. Decimos, aquí hay un altar, pero ¿dónde está? Aquí no lo vemos. Tú no ves ninguna efigie, tú no ves ninguna grabado en la pared, tú no ves nada de esas cosas, porque el altar que está levantado aquí es un altar espiritual. Pero si hay un altar que ya tiene forma física, que ya tiene forma gráfica, estamos viendo aquí grabados, reptiles, criaturas, que ya tiene representación en el mundo visual, en el mundo físico, que lo podrías tocar si te acercas, ya ahí ya no es un altar espiritual, se está levantando una ofensa contra Dios, se está levantando un altar maligno, un altar de maldición. Así que ten cuidado, estas son características. ¿Cómo puedes reconocer que es un altar maligno? Si tiene forma física, ya sea tridimensional o en dos dimensiones, en gráfica, en foto, hasta foto, una foto puede ser un altar. Yo he visto que a veces hacen un altar a un muerto y ponen la foto ahí. Entonces, todo lo que tenga nacimiento físico es el comienzo de un altar de maldición. Estamos aprendiendo el día de hoy, ¿ok? Dice, también vi los diversos ídolos a los que rendía culto. O sea, habían formas. Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo entra en el Areópago y porque le dieron la oportunidad de hablar, y él vio que había muchos ídolos, y dice que le dolió la idolatría de Grecia. Le dolió ver cómo estaba la gente tan perdida. Es más, parte de su mensaje era que decía, a tientas están buscando a Dios, andan a ciegas, dando tumbos, estrellándose, buscan a Dios.
Pero ahora ya no es necesario, porque su Hijo vino a esta tierra. Si quiere, pregúntele a esta gente, y tenía testigos Pablo, y él les dice: yo les vengo a hablar de aquel, dice, que tienen ustedes en aquel altar, y les señaló donde habían levantado un altar, pero estaba vacío, o sea, estaba simplemente la base y no había nada. Ese es un altar espiritual. Los demás eran todos ídolos, idolatría. Le duele a Dios la idolatría. Trae consecuencias la idolatría. Levantar efigies, levantar estatuas, esculturas, cosas, eso trae confusión al pueblo y levanta maldición contra la vida, levanta maldición contra la tierra, levanta maldición contra las familias. Así que cuidado, estamos aquí viendo cómo se comienza a levantar un altar de ignominia. En el verso 11 dice: ahí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Jaazanías, hijo de Safán. O sea, era como el sumo sacerdote, creo. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso. O sea, 70 estaban con recipientes para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube por encima de sus cabezas. Y el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? A veces hay ídolos que se levantan en lugares oscuros. Hay ídolos que están escondidos. Es más, hoy en día hay ídolos que se levantan en los corazones del ser humano. ¿Qué hay escondido en tu corazón? ¿A qué le das prioridad y a qué levantas antes que a Dios? Ahí en donde tú estás, ahí en tu corazón, en lo escondido, en lugares oscuros, dice rincones oscuros. Y dicen: es que el Señor no nos ve. Él ha abandonado la tierra. Y el Señor agregó: ven y te mostraré pecados aún más detestables que eso. Digo yo, wow, hay ídolos en lugares oscuros. Se levantan a adorar cosas escondidas. ¿Sabes qué? En los teléfonos pueden haber ídolos ahí, gráficas, pueden haber fotos, puede haber algo a lo que tú estás levantando como un ídolo. Por ejemplo, imagínate que se levante el ídolo de la pornografía. Ese es un lugar oscuro, porque solamente lo están haciendo. Dice: aquí nadie me ve, Dios no me está viendo. Se está levantando un altar de maldición. Ahí se pone antes que a Dios. Así que cuidado. Vamos a orar para que de ahora en adelante podamos cancelar todos este tipo de altares. Muy bien. Entonces el Señor le dijo que iba a mostrarle pecados todavía peores. Verso 14: así que me llevó a la puerta norte del templo. Ahí estaban sentadas algunas mujeres sollozando, dice, por el dios Tamuz. Había un dios famoso en aquel tiempo que se llamaba Tamuz, y este tenía ciertas formas, representaciones, y dice que las mujeres se habían reunido y estaban llorando por ese Dios. Lágrimas que le corresponden a Dios estaban siendo dedicadas a este tal Dios. Estaban extrañando su Dios. ¿Has visto esto?, me preguntó. Pero te mostraré todavía pecados aún más detestables. Mire cómo hemos venido de nivel a nivel, de nivel a nivel, de nivel a nivel, donde Dios le está mostrando cada vez cosas peores. Y entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor. Oiga bien, atrio interior en el templo del Señor, y en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, había 25 hombres que le habían dado la espalda al santuario del Señor y estaban inclinados rindiéndole culto al sol. Mire, aquí usted no se fije en que ellos están inclinados rindiéndole culto al sol. No, fíjese lo anterior: le habían dado la espalda al santuario, a Dios. Cuidado cuando le das la espalda a Dios. Ahí tienes la peor de las cosas levantada ahí. Estos eran hombres creyentes. Es que el pecado es el siguiente. Por ejemplo, si una persona nunca conoció a Dios y nunca se ha acercado a Dios, bueno, hay que ganarlo para Cristo. Pero aquí estamos hablando de gente que conocía a Dios, que vio las maravillas de Dios, que estaban conscientes de quién era Dios, y aún así le dieron la espalda.
Toca a alguien ahí, dile a alguien cerca de ti, nunca le des la espalda a Dios, nunca rechaces a Dios. ¿Cómo rechazas a alguien? Estás hablando con él, ¿cómo lo rechazas? Le das la espalda y te vas en dirección contraria. Darle la espalda a Dios es ir en dirección contraria a la voluntad que Él tiene para ti. Entonces estamos viendo la descripción de cómo se levantan estos altares de maldición, altares de ignominia, como le llamo. No son para bendecir la gente, son para todo lo contrario. Se levantan contra los ministerios, para maldecir, para afligir la gente, para destruir. Destinos proféticos son destruidos si te descuidas y le das la espalda a Dios con uno de estos altares. Son la base de operaciones de los poderes de oscuridad. Son intermediarios satánicos. Son lugares altos, son nichos de control del ocultismo, del espiritismo, donde el hombre se reúne con espíritus. Y le quiero agregar ahí malignos, porque si no son espíritus, si no es el espíritu de Dios, son espíritus malignos. Escucha bien. Son lugares de contacto espiritual donde hay invocación de espíritus y hay sacrificios. Créalo o no, en este tiempo hay altares que se levantan en contra de la nación, en contra de las ciudades, en contra de la gente, y sacrifican animales, sacrifican niños. Hay una gente que dice, no, pero es que yo estoy buscando, haciendo este sacrificio, este altar, pero no es malo, es un altar blanco, es bueno. No, espéreme. Cualquier cosa que no sea directamente hacia Dios y a Jesucristo como único medio para llegar a Él, es un altar de ignominia, un altar maligno o de maldición. Fíjate, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 23, dice así en el verso 12: a la mañana siguiente un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Un ayuno para matar, un ayuno para maldecir. Hay gente satánica, hay gente de diferentes religiones que son contrarias a Dios, que hace ayunos, pero no son ayunos para bendecirte a ti, ni ayunos para que el Señor te sane o te bendiga. No, son ayunos para matar, para destruir, para robar. El plan de Satanás siempre ha sido el mismo: robar, matar y destruir. Si algo está sucediendo en tu vida y tiene sabor de robo, tiene sabor de destruir, tiene sabor de muerte, eso viene directamente del infierno, porque Satanás es el que lo hace así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Predicábamos acerca de los altares de Balac, cuando levantó diferentes, 7 veces lo llamó el rey, y levantó diferentes estructuras. ¿Para qué? Para que el profeta con autoridad, con boca profética, maldijese al pueblo, que maldijera al pueblo. Y al final Dios lo evitó, convirtiendo esa maldición que iba a salir en una bendición para el pueblo de Dios. Así que diga conmigo: toda maldición que haya venido contra mí, en el nombre de Jesús, Dios, estoy debajo de tu mano, estoy bajo tu protección, bajo tu sombra, bajo tus alas. Tú la conviertes en bendición. Gloria a Dios. Y es que veíamos, recuerda este versículo, Números 23:23, ahí dice: lo que Dios ha bendecido, no lo puedo maldecir. Entonces, lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Eso es lo que tienes que recordar, Números 23:23. Y bueno, aquí tengo unas descripciones de altares. Se levantan como efigies, como altares pictóricos, o sea, con pinturas, como decía el pasaje. Son llamativos, hay esculturas raras, les dan forma de mezcla de animales, mezclas de persona con animales, a veces tienen partes de uno, partes de otro, y son creencias. También hay altares que solo son con un nombre,
tienen algún nombre, altares que son como bolas de cristal, altares escondidos en cajas. Hay gente que dedica a altares malignos una habitación completa en su hogar, una habitación, una casa, un lugar, altares en el bosque, altares submarinos, altares marinos. Los hay, existen, y ahí se hace todo esto que yo te digo. Muy bien, manifestaciones de estos altares. ¿Cómo se manifiesta la acción de estos altares? Ok, voy a dar una pequeña lista y luego oramos, porque yo sé que ustedes están dispuestos a orar el día de hoy. No quieren que ninguno de estos altares toque tu casa. Si has sido expuesto, mira, esto es peor que el coronavirus, esto es peor que la pandemia, esto sí que es muerte espiritual. Así que si has sido expuesto, si te has mezclado en algo así, en rituales, o has construido algo así, o te has visto que te han puesto tu foto, o que el pelo, o que una prenda, o que algo, y tú te has dado cuenta, o el Señor te mostró en un sueño o algo, hoy vamos a orar para que la acción de estos altares sea cancelada. Ok, ¿cuáles son las manifestaciones? Primero, bendiciones retardadas. Hay una bendición, una promesa de Dios. Dios te la dijo, Dios dijo ya, viene y no llega. No llega. ¿Por qué? ¿Por qué no llega? Dios lo dijo, lo prometió. Es cierto, debemos tener paciencia, pero también hay que revisar nuestro proceder o el proceder de aquellos que están cerca de nosotros para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué se está tardando la bendición? ¿Por qué hay bendiciones que hasta quedaron canceladas por una acción propia o la acción de alguien que te tiene envidia o está generando una maldición en contra tuya? Aunque ya dijimos, nada que Dios haya bendecido puede ser maldecido. El poder del bien es mayor que el poder del mal. Dice enfermedades recurrentes. La misma enfermedad. Te sanas, la misma otra vez. Sanas, la misma otra vez. Ahí hay algo y hay que cancelarlo. Y el día de hoy lo vamos a cancelar. ¿Alguien quiere cancelar estos altares el día de hoy? ¿Alguien está conmigo y quiere hacer una oración? Diga yes, póngalo ahí en las redes. Ponga sí, vamos a cancelar y a hacer inerte todo altar maligno. Comportamiento irracional. Hay decisiones, hay, acciones, hay cosas que haces o que ves que una persona hace que no tiene sentido. Dice, pero va contra todo el sentido común y aún así lo hizo. Entonces puede que haya la influencia de un altar maligno. Tendencias suicidas, pensamientos de suicidio, no quiero estar en este mundo, el mundo sería mejor sin mí. Todo eso proviene del infierno. Dios te creó único, Dios te hizo una persona con propósito, tienes una misión a la que llegar en esta tierra de parte del Señor. Dios está contigo, Dios te bendice, Dios es bueno. Así debes pensar. Pérdidas anormales o repetitivas. Funda una compañía, quiebra. Funda otra, quiebra. Bueno, revise también la administración. Si todo está bien, si todo está seguro y de todas maneras las cosas van mal, entonces revisemos qué altar se ha levantado en contra de la bendición ahí. Pérdidas repetitivas, anormales o repetitivas. Desánimo inexplicable. Ahí se puede ver la acción de un altar maligno. De repente andabas bien, andabas motivado, querías trabajar, estabas haciendo el proyecto y de repente ahí está la acción de un altar de maldición. Entonces necesitamos saber que Dios está con nosotros, Dios nos da ánimo, Dios siempre nos dice sigue adelante, avanza, olvida lo que queda atrás. Yo tengo grandes cosas para ti, planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Eso es lo que dice Dios. Pero los altares malignos te quieren desanimar, te quieren deprimir, te quieren hacer que pienses que no funcionas, que no sirves en este mundo. Pero Dios te dice, tengo planes de bien para ti, son planes de bien y no de mal. Tengo un futuro y una esperanza. ¿Quién lo puede tomar? ¿Quién lo toma? Marcas en el cuerpo, autoinfligidas o infligidas por alguien más. Marcas en el cuerpo. Yo como decía aquel, es que se me olvida el nombre del predicador que lo dijo,
pero a veces me gusta repetirlo. Dice, marcas en el cuerpo. Dice el predicador ¿pondrías tú un sticker, así de esos stickers maluquitos de $5 en un Ferrari? Y entonces dice, ¿para qué me voy a hacer yo marcas también? Decía el predicador. Entonces, marcas en el cuerpo. Cuidado, ojo. Se puede levantar un altar ahí. Pesadillas o terror nocturno. Ok. Señales de que hay una actividad espiritual en contra de tu vida. Si demasiado recurrente la pesadilla, te despiertas lleno de terror nocturno. Estás en un problema así. Tienes una pesadilla que se repite, un sueño repetitivo, un sueño que no cambia. Entonces necesitas meterte con Dios. Ya tengo la lista de qué hacer en todos estos casos. Sospecha y desconfianza. Espíritu de sospecha, todo el mundo está contra mí. O la hermana dijo algo por mí. Todo lo tomas personal. Ahí hay una influencia, ahí hay un altar maligno que está haciendo influencia. Necesitamos hacerlo inerte el día de hoy. Muy bien, ¿qué hacemos acerca de estos altares? Ok, ¿qué hacemos? Aquí vienen las 5 cosas que necesitas hacer rápidamente. Primera de ellas, reconoce que existen. Reconoce que son una realidad, que el mal existe, aunque no tiene mayor poder que el bien. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que hay que estar es bien plantado en Dios y cerca de Dios. Entonces dice Juan 8:32, y conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Bien, reconocer que existen. Segundo, me someto bajo la poderosa mano de Dios. Me someto bajo la poderosa mano de Dios. Este es el segundo paso. Uno, me doy cuenta, sí existen, algo está pasando, hay señales como las que te dije. Entonces dices tú, oh my God, puede ser algo así. Entonces me someto bajo la poderosa mano de Dios. Ahí una señal de someterse bajo la mano de Dios es que le pides discernimiento a Dios y le dices, Señor, muéstrame tú qué es lo que está pasando. Dice Isaías 11:1-3, tómalo para ti. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor, diga conmigo, el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría, diga conmigo, Dios me va a dar sabiduría. Y el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor del Señor. Ese es el de la sabiduría. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Entonces, sabemos ahora que Dios nos va a dar discernimiento para descubrir qué altar está operando. Muy bien. 1 Corintios 12:10 dice, a unos les dará poder para hacer milagros. ¿Quién puede recibir el poder de hacer milagros ahí donde está? A otros la capacidad de profetizar. A alguien más la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le dará la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Tercer paso, ya dijimos, reconocer y someterse bajo la poderosa mano de Dios. El tercer paso sería hacer guerra con ciencia e inteligencia. Nosotros tenemos la escuela de lo sobrenatural con la profeta Carla, que le enseña a usted a hacer guerra con ciencia e inteligencia. Por favor, busque información. Dice el mismo versículo, Santiago 4:7, sométase, resistid al diablo y sométase bajo la poderosa mano de Dios. Pero aquí hablamos de resistir al enemigo, haciendo guerra con ciencia y con inteligencia. Ore proféticamente. Crea lo que dice Job 22:28. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Entre a la ofensiva. Gálatas 3:13, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito el que es colgado en un madero. O sea, tenemos ya la ventaja, ya el Señor está con nosotros. Ahora, cuando ya usted tenga eso, hágalos inertes, porque en Hebreos 12:29 dice que
nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Así que hoy vamos a orar y vamos a hacer inerte todo tipo de altar. Entonces resumamos un poco. Primero reconozco que existen este tipo de altares. Segundo, me someto bajo la poderosa mano de Dios, o sea, vengo a Cristo. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es un buen día para que le digas: Señor, quiero que seas mi Rey, el Señor de mi vida, no solamente mi Salvador, porque una cosa es que te salve y otra cosa es que sea tu Señor. Así que necesitamos someternos bajo su poderosa mano y decirle: Señor, por favor, sé tú mi Rey, sé tú mi Salvador, sé tú quien va a controlar mi vida. Y tercero, hagamos guerra con ciencia y con inteligencia. Yo les decía que hay ministerio en la iglesia, que tenemos escuela profética, escuela de guerra espiritual, y los pasos dentro de hacer guerra serían: resista al enemigo, ore proféticamente, entre a la ofensiva y haga inerte los altares malignos. Haga inerte ese altar maligno que Dios te va a mostrar. Dios te va a dar el discernimiento, porque cuando tú te sometes bajo su poderosa mano, entonces ahí le pides discernimiento a Dios para que Él te dé la claridad. Cuarta cosa que hay que hacer: mira, una vez que lo haces inerte, posee lo que te pertenece. Sea lo que sea que te haya estado bloqueando, sea lo que sea, si era una enfermedad, posee la salud. Si era un buen negocio, si era un ingreso económico, posee lo que Dios te dio por herencia. Si era un terreno, un territorio, posee lo que Dios te lo entregó. Así que el cuarto paso es poseer lo que Dios me dio. Poseer tu herencia te pertenece. Dice Romanos 8:17. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, debemos participar de su sufrimiento. Muy bien. Quinta cosa que hay que hacer, y aquí con esto cierro. Quinta cosa que hay que hacer es: nunca dejes de alabar a Dios. Nunca dejes de adorar a Dios, nunca dejes de levantar tus manos hacia Dios. En el libro de Segunda Crónicas del capítulo 20 en adelante, ahí en ese capítulo 20 se cuenta la historia de aquel sitio que hicieron contra la ciudad los enemigos, y el ejército enemigo los tenía pues rodeados, y Dios suelta una palabra. Dice Segunda Crónicas 20 del 19 en adelante, dice: temprano a la mañana siguiente el ejército salió al desierto. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Dios había hablado con él ya. Le dijo: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor, alabándolo por su santo esplendor. Y mira lo que cantaban. Y esto quiero que lo cantes el día de hoy y lo repitas conmigo. Decían ellos: demos gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Levanta tus manos ahí para orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos levantar nuestras manos para orar y decirte que te damos gracias, Señor, porque tu fiel amor perdura para siempre. Te damos gracias porque no nos has abandonado, siempre estás ahí. Te damos gracias porque nos hiciste herederos. Te damos gracias porque dejaste el Espíritu Santo para que nos dé discernimiento. Te damos gracias porque nos diste, Señor, la capacidad de llegar a ser hijos tuyos, hijos de Dios, con solo confesar y creer en que Jesucristo ha muerto por nosotros y nos ha libertado de todo pecado y de toda maldición. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo las familias. Señor, bendigo las manos de estas personas. Pongan su mano ahí en posición de recibir. Señor, bendigo esas manos. Señor, prospera lo que toquen. Padre, en el nombre de Jesús, levante oración ahí. Levante oración. ¿Sabe qué? Si usted ha visto alguna de estas señales, ¿sabe qué? Pidámosle discernimiento a Dios, que Él muestre. Señor, muestra cuál es el altar que está activo para, Señor, hacerlo inerte. En el nombre de Jesús, hacemos inerte todo altar maligno, todo altar que se haya levantado, Señor, boca profética o no, Señor.
con qué intención no sabemos, pero Señor, tú sí sabes. Muestra y hazlo inerte ahora en el nombre de Jesús. Devuelve la salud, devuelve las finanzas, Señor, devuelve ese fluir, devuelve la alegría, Señor, devuelve, Padre, devuelve la alegría en cada una de las familias. No dejaremos de sonreír, no dejaremos de ser felices, porque tú, Señor, tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Les bendigo. Hasta la próxima. Recuerden, este viernes, el altar de acción profética aquí en mi casa de adoración. Muchas bendiciones.